Entremos en materia y analicemos lo que la palabra del Señor tiene para decirnos. El versículo 1 dice que cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Un versículo bastante extenso, un versículo que tiene mucho que decir. En primer lugar, el versículo resalta una bienaventuranza. Diga conmigo, hay una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es una promesa empeñada por Dios a los hombres. Dígame a eso. Toda bienaventuranza que usted va a encontrar en las Escrituras, toda bienaventuranza es una promesa empeñada por Dios a los hombres. Y en este sentido particular, dado a la iglesia. Pero estas promesas tienen un corte y un corte condicional. ¿Qué significa esto? Que para yo poder recibir el cumplimiento de esa promesa en mi vida, yo debo hacer lo que la bienaventuranza en sí misma me exige. ¿Vamos bien hasta allí? Para yo poder ser bienaventurado, ¿qué debo hacer yo? Debo ser obediente a lo que Dios me está pidiendo a través de su palabra. Fíjense ustedes que él dice cuán bienaventurado. La palabra bienaventurado, aparte de ser una bienaventuranza, habla de dicha, habla de felicidad, habla de bienestar. Y en ese sentido, para que usted y yo podamos experimentar el ser bienaventurados, el tener un bienestar que procede de parte de Dios, una dicha y una felicidad que procede de parte de Dios, usted y yo debemos cumplir con las exigencias que ella misma nos hace. Y fíjese que ella hace tres exigencias. Esta bienaventuranza que encontramos en el Salmo 1 y particularmente en el versículo 1 de este Salmo, hace tres exigencias que usted y yo debemos cumplir para que podamos recibir esa promesa o ese beneficio que en ella conlleva. La primera exigencia es la siguiente, dice que el hombre que no anda en consejo de los impíos. Cuando yo he tenido oportunidad de estudiar las Escrituras, me he encontrado con tres estadios en la condición del hombre. Hay un hombre que es originalmente pecador. ¿Por qué? Porque así nació, porque heredó una naturaleza caída. ¿Producto de quién? Producto del pecado de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra. Estos hombres desobedecieron al Señor. Estos hombres incumplieron el único mandato, la única prohibición que el Señor les había hecho estando ellos en el jardín del Edén, y era que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiesen de ese árbol o el día que comiesen de ese fruto, ellos iban a morir, iban a experimentar la separación entre Dios y ellos mismos. Y fíjese que le decía que hay tres estadios en cuanto al hombre. Uno, que el hombre es pecador. Por naturaleza, el hombre hereda el pecado y eso lo hace proclive al mismo pecado. ¿Qué significa eso? Que todo hombre sin Cristo es un practicante del pecado. Que toda persona que no tenga a Cristo entronado en su corazón es una persona que se ha vuelto, ¿qué cosa? Esclava al pecado. ¿Vamos bien hasta allí? El segundo estadio es la persona que ha sido justificada. Diga conmigo, justificada. La persona que ha sido justificada, dice la Escritura, que eso ha ocurrido a través de la fe. La palabra del Señor dice que justificados somos pues por la fe. ¿Y la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos de los que están aquí hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo? Es decir, entonces usted y yo somos justos. Fuimos declarados posicionalmente justos. ¿Por qué? Por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Acaso usted y yo merecíamos ser justificados? No lo merecíamos, porque ¿cuál era el estado anterior en el que estábamos? En el estado del pecado. Vivíamos en condición de pecado. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, separados. Y desde
vestidos de la gloria de Dios. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos permitió a nosotros, ¿qué cosa? Ser declarados inocentes, porque eso es lo que significa la justificación. El Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo pagó con su sangre, pagó con su vida, pagó con su martirio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser declarados justos, para que usted y yo pudiésemos ser declarados inocentes. ¿Cuántos dan la gloria al Señor en esta preciosa tarde? Ahora, nosotros somos declarados posicionalmente justos por Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero tenemos el llamado de parte de Dios a vivir practicando la justicia. Es decir, usted y yo estamos llamados a vivir en santidad, en rectitud, en integridad, en obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos estamos viviendo así? Y fíjese que el tercer estadio, aparte del, ya hablamos del primero que es el pecador, el segundo que es el justo, es el del impío, es el tercer estadio que nosotros vamos a encontrar en cuanto a la condición del ser humano. Y una persona impía es aquella que no tiene piedad alguna, que ha abandonado la justicia, que ha abandonado la santidad, que ha abandonado la verdad, que ha abandonado la integridad, que ha abandonado la rectitud y la obediencia a los principios que están establecidos en la palabra del Señor. O sea que toda persona que ha conocido en una oportunidad a Dios, toda persona que en algún momento ha tenido un entendimiento de las Escrituras y que en un momento determinado de su vida caminó con Dios, pero luego decidió apartarse de Él, esta persona se ha convertido en un impío. Y allí vemos entonces los tres estadios nuevamente. Pecador, aquella persona que no tiene a Cristo entronado en su corazón y que por naturaleza ha heredado el pecado y se encuentra separado de Dios. El justo, aquella persona que ha sido declarado justo por gracia y por misericordia a través del favor divino por medio de la fe en Jesús y en su sacrificio. Y el tercer estadio, la impiedad o el impío, aquella persona que conociendo a Dios lo abandona para nuevamente entregarse a sus pasiones y deleites pecaminosas, a pesar de que en un tiempo conoció al Señor. Entendiendo entonces lo que significa la palabra impío, esta bienaventuranza exige que aquel hombre que no anda, y esa palabra, ese verbo andar, se refiere a caminar, pero también se refiere a conducta y se refiere a estilo de vida. Y es decir, que para que usted y yo podamos gozar de las promesas del bienestar, de la felicidad y de la dicha que está contenida en esta bienaventuranza, usted y yo debemos tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, ¿cómo te has conducido hasta el día de hoy? ¿Qué le dijo? Es interesante saber la respuesta. ¿Cómo te has conducido hasta el día de hoy? Y la respuesta pudiera ser, me estoy conduciendo en justicia. Una respuesta que no esperamos escuchar es que diga, me estoy conduciendo en impiedad. Es la respuesta que no quisiéramos escuchar de ninguno de nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice que es bienaventurado aquel hombre, refiriéndose al género humano, tanto el hombre como la mujer, porque es aplicativo para ambos, que no se conduce, cuyo estilo de vida no está basado en qué cosa, en la orientación, en el consejo, en el conocimiento o en la sabiduría, si pudiéramos decirle entre comillas, de alguien que ha abandonado la piedad y que ha abandonado los principios divinos. ¿Cuántas personas no se han acercado a usted en su diario vivir a decirle por qué usted actúa según la palabra? ¿Cuántas personas no le han criticado por el hecho de usted de repente, actuar en mansedumbre, actuar en paciencia, actuar en integridad, actuar en rectitud?
Yo siempre doy este mal testimonio de una persona, hermano, que es un testimonio real, de una persona que me dijo, evangélico, hermano, que me dijo en el año 2019, más o menos, años de crisis aquí en nuestro país, y esa persona me llegó a decir a mí, un evangélico honesto no puede prosperar en este país. Lo voy a repetir, él decía, un evangélico honesto no puede prosperar en este país. ¿Por qué? Bueno, porque el país, lamentablemente, muchas personas se valen de ciertas y tales estrategias, o pudiéramos decir incluso artimañas, para poder prosperar en este tiempo. Yo creo que eso ha ocurrido desde siempre, desde la historia de la humanidad. Siempre hay personas que han tratado de ¿qué? Bueno, de recurrir a artimañas o estrategias para enriquecerse, para hacerse de algún bien, pero no de forma legítima. Ahora, el detalle aquí es cuando un creyente, una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, una persona que ha tenido la oportunidad de acercarse al conocimiento de la palabra del Señor, termine por creer un consejo tan impío como ese. Termina entonces por decidir abandonar la palabra del Señor, poner la palabra del Señor a un lado para decir, yo prefiero tomar en cuenta el consejo de esta persona que no conoce a Dios, o que quizás anduvo en otro tiempo de la mano con el Señor, pero lo abandonó, y yo prestar atención a dicho consejo, prestar atención a dicha orientación para ponerla en práctica en nuestra vida. Hermano querido, que usted pueda velar, usted y yo podamos velar continuamente para que nuestros oídos se mantengan plenamente cerrados a orientaciones, a consejos, que estén plenamente divorciados de la palabra del Señor. Yo creo que un evangélico honesto puede prosperar en este país. ¿Y sabe por qué? Porque creo lo que dice la palabra del Señor, que si yo pongo en práctica los principios que están aquí, Él hará prosperar mi camino en todo lo que yo emprenda. ¿Cuántos dicen aleluya? En segundo lugar, la segunda condición o prohibición que establece esta bienaventuranza dice, no se detiene en el camino de los pecadores. O sea que no debemos ni siquiera escuchar, no debemos prestar nuestro oído a consejos, si se pudiesen llamar así, orientaciones o palabrerías, artimañas, estratagemas de personas que quieren confundirnos o que quieren desviarnos de la verdad, sino que adicionalmente dice que no debemos detenernos en el camino de los pecadores. Y cuando hablamos de camino, volvemos a hablar nuevamente ¿de qué? De conducta. Cuando hablamos de camino, volvemos a hablar ¿de qué? De estilo de vida. ¿Y qué está diciendo la Escritura allí? Bueno, la Escritura está diciendo sencillamente que usted y yo no podemos darle nuevamente lugar al pecado en nuestras vidas. La Escritura es muy clara cuando dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos pregonar las virtudes de aquel que nos salvó. Si el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz, si el Señor nos sacó de la corrupción del pecado, nos redimió con su sangre, nos selló con su Espíritu Santo, no es para que usted y yo volvamos nuevamente a aquel estado del cual el Señor nos sacó. Es por ende que usted y yo, nuestra prioridad, después de haber conocido al Señor y de adorarle a Él, es cultivar una relación donde Dios se sienta agradado con usted y conmigo en todas las áreas de nuestra vida. Dice amén a eso. Y por eso usted y yo no podemos detenernos, no podemos darle lugar, no podemos practicar, no podemos incurrir nuevamente en aquellos que ya nosotros claramente sabemos por la palabra que no está bien. Hermano, cada vez que nosotros le fallamos al Señor, ¿será que nosotros no desconocemos si en realidad le estamos fallando?
¿Será que cuando usted y yo le faltamos al Señor o pecamos contra Él, decimos, bueno, yo le fallé al Señor, pero yo no sabía que le estaba fallando? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que pecamos por inocente? ¿Será que en realidad decimos, bueno, es que yo hice esto, pero yo no sabía que eso estaba mal? Pues yo no creo, hermano. Con todo el respeto que ustedes, la amada iglesia del Señor Jesucristo, se merecen, yo no creo que si nosotros incurrimos en algún pecado, incurrimos en alguna falta, es porque desconozcamos lo que la palabra del Señor nos diga al respecto. Pues a nosotros se nos ha enseñado continuamente qué es lo que Dios demanda de nosotros. La Escritura dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación no es otra cosa, sino que usted y yo podamos apartarnos continua y progresivamente de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que ofende al Señor, de todo aquello que es pecaminoso, corrupto, inmoral, inmundo. Pues el Señor nos ha llamado a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin la cual nadie podrá ver al Señor. Una santidad que incluso el mismo Señor Jesucristo dijo, iniciando el sermón del monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Nuevamente una promesa, pero una promesa condicionada. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Limpie su corazón y no se detenga en camino de pecadores. Pero la tercera condición que está inmersa en esta bienaventuranza dice que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Usted ha visto alguna vez la silla de un escarnecedor? ¿Cuántos aquí han visto alguna vez la silla de un escarnecedor? Bueno, resulta que acontece que la silla, esa palabra silla allí, viene a ser un hebraísmo para decir que no te coloques en la posición, que no asumas la posición ¿de quién? De alguien que escarnece. ¿Y usted sabe quién es o qué es un escarnecedor? Es aquella persona que se burla de otro. Si pudiéramos contextualizar la palabra escarnecedor en este tiempo, diríamos que aquella persona que le hace bullying a otro. Nosotros los latinos tenemos una particularidad, lamentablemente es negativa, y es que somos a veces muy jocosos, pero jocosos en un sentido muy oscuro, lo que llamamos el humor negro. ¿Y por qué? Bueno, porque para poder alegrarnos, o para poder decir que estamos en un ambiente de confianza, o para poder decir que estamos en un ambiente de alegría, pues tenemos que literalmente, o como nosotros lo llamamos allí, entre comillas, echarnos bromas unos con otros. Y muchas veces cuando la persona está en ese plan de echarse broma el uno con el otro, la forma que utiliza para divertirse o para sencillamente divertirse, sí, con la persona que tiene ahí a su lado, es descalificarlo. En una oportunidad alguien dijo, si todos se meten con alguien y ese alguien no se ríe y ese alguien no se goza, pues allí no hay una diversión sana. Usted puede echarme broma, hermano, y yo me puedo reír. Yo le puedo echar broma de repente a Sara y ella se puede reír. Y bueno, tenemos la confianza sin faltarnos el respeto, obviamente. Pero en el momento en que yo le diga algo pretendiendo hacerlo jugando o en broma o bajo una intención supuestamente para divertirnos, pero eso la agravie, eso la irrespete, eso la haga sentir inferior, yo estoy ocupando el lugar de un escarnecedor. Y lamentablemente es bastante común hacer eso. Es bastante común atrevernos a jugarnos con la persona y empezar a descalificarla por sus rasgos físicos, por sus defectos, quizá por algún tipo de conducta que la persona pueda manifestar. Y creemos que es algo normal, creemos que es algo simple, creemos que es algo divertido. Pero el detalle aquí es que la palabra del Señor nos dice
dice que cuando usted y yo actuamos de esa manera, nos estamos sentando en la silla de un escarnecedor, estamos tomando una actitud burlista. Y si yo quiero ser bienaventurado en todo lo que yo emprenda, dice la Escritura que en primer lugar no debo escuchar orientaciones o consejos impíos. En segundo lugar, no puedo darle nuevamente, no puedo permitir que el pecado vuelva a tener ocasión en mi vida. Y en tercer lugar, no puedo tomar una actitud burlista contra nadie. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos dicho a algún hermano o algún amigo o algún familiar: es que tú eres un tonto? O de repente le decimos: eres muy flaco, pareces un gancho. O eres muy gordo, pareces una bola. Vas a explotar. Y cuando empezamos a echar broma y a pretender que todos nos sintamos bien, se nos olvida que por un momento podemos estar ridiculizando a la persona que está siendo objeto de ese acto supuestamente divertido, pero la Escritura dice que te estás sentando en silla de escarnecedores. ¿Cuántos quieren irse al cielo con el Señor? Entonces, para que yo pueda recibir la bienaventuranza de parte de Dios, la palabra está tipificando claramente lo que no debo hacer. Pero por si fuera poco, en el versículo 2 empieza a decirme qué sí debo hacer para recibir la promesa que Dios está empeñando. Y yo quisiera que usted subrayara eso, la promesa que Dios está empeñando. ¿Y por qué tiene que subrayar eso, hermano? Porque es una promesa que la está haciendo nada más y nada menos que aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que no miente y aquel que tiene el suficiente poder para cumplir aquello que ha empeñado a hacer. Y yo quiero recibir la promesa de aquel que en sí mismo es la garantía de su cumplimiento. Porque quizás yo le puedo prometer algo a usted y con la menor intención de fallarle, las circunstancias pudieran quizás impedir que yo le cumpla. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios promete algo, nada ni nadie, en ninguna circunstancia podrá obstaculizar que lo que Dios ha prometido caiga por tierra. Así que a mí me interesa entonces recibir esta bienaventuranza. A mí me interesa recibir esta promesa de parte de aquel que tiene el suficiente poder para cumplirla. Ya entiendo entonces a la luz de la Escritura lo que no debo hacer, pero la palabra ahora me insta a que haga algo que es necesario para que la promesa, para que la bienaventuranza, la dicha, la felicidad que está allí manifiesta pueda consolidarse en mi vida. Y lo primero es, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Cuántos se deleitan en la palabra del Señor? ¿Para cuántos las sagradas escrituras representan un deleite? Hoy en día, hermano, luchamos nada más y nada menos que con este dispositivo que entró a nuestras vidas para cambiarlas. Cambió la vida de la humanidad, cambió la conducta, cambió la cultura, cambió la forma en cómo nos relacionamos. Podemos estar de repente en una reunión, 4 personas sentadas en una mesa para compartir un café, y creo que la conversación empieza a darse por WhatsApp antes que de modo presencial, aunque estén los 4 allí reunidos. Y las redes sociales han hecho ahora que este movimiento sea el más común y uno de los miembros que más ejercitamos en nuestro cuerpo. ¿No cree usted? Pasar la pantalla, pasar la pantalla, pasar la pantalla. ¿Cuánto tiempo pasamos quizá viendo contenido en las redes sociales? Y nos reímos por los chistes, y nos reímos por las anécdotas, y ubicamos y encontramos información que sea de nuestro interés. Pero yo creo, hermano, que si usted me lo permite, y me lo digo a mí mismo en primer lugar,
que debemos cambiar este movimiento por este movimiento, para que empecemos a consumir y a deleitarnos más en la bendita palabra del Señor, que tiene promesas, que tiene buenas noticias, que tiene principios que te van a ayudar a que puedas entrar a una eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y dice que no solamente se deleita, sino que la parte B del versículo 2 dice: y en su ley medita de día y de noche. Ahora, es interesante porque cuando uno se deleita es porque algo te gusta, porque algo te atrae, porque algo te satisface. Pero cuando hablamos de meditar, no está hablando de una lectura rápida de las Escrituras. Usted se imagina que de repente yo diga, bueno, me levanté y voy a orar, voy a leer la palabra del Señor. Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Listo, he leído la palabra del Señor. Y de repente te consigues a algún hermano en la calle y te dice: hermano, ¿leíste la Biblia hoy? Por supuesto que la leí. Por supuesto que la leí. He leído mi cuota diaria de las Escrituras. No soy como otros que no leen. ¿Y qué leíste hoy? Bueno, recuerdo que leí el Salmo 1. ¿Y qué te ministró el Señor mientras leía? Bueno, la verdad es que no recuerdo, pero lo importante es que la leí y punto. No hay meditación de las Escrituras. Y yo conversaba con mi pastora hace unos días y decíamos, él me comentaba y me decía: ¿no has notado cómo son las publicaciones de las redes sociales? Y cuando usted ve en el muro del WhatsApp, él me hacía la reflexión y yo decía: es cierto lo que él me dice. Porque él dice: tú ves una publicación en el muro del WhatsApp, lo que conocemos como el estado, y si usted publica un video, ¿cuánto dura el estado? 30 segundos. Él dice: cuando tú mandas un mensaje, un devocional, la gente se queda hasta leer más. Cuando ven las letricas azules de leer más, la gente dice: ay, leer más, ya leí lo suficiente, no voy a leer más. Resulta que se quedó en la introducción, no vio el desarrollo ni la conclusión del devocional, porque le dio flojera pulsar leer más. Entonces él dice: cuando ves un TikTok, el TikTok dura lo máximo 1 minuto con 20. ¿Usted cree que si nosotros dedicamos esa misma fracción de tiempo a la lectura de la palabra del Señor, eso podrá considerarse una meditación? Que usted diga que leyó la Biblia. ¿Cuántos segundos me tardé en leer el Salmo 1 ahorita cuando lo hice de forma apresurada? Menos de 1 minuto. Lo que duraría un estado de WhatsApp. Lo que duraría quizá una publicación en TikTok, en Instagram. Y sabe, las redes sociales, el sistema ha coaccionado o ha condicionado, es la palabra correcta, ha condicionado a la sociedad a que no pueda tomarse tiempo para meditar. Y si no medita, no reflexiona. Si no reflexiona, no recapacita. Si no recapacita, no hay cambio. Y quiero decir esto con el perdón que todos ustedes merecen, pero estas redes y este sistema lo único que está buscando es convertir a los seres humanos en idiotas. Porque cuando la persona no tiene la capacidad de digerir, de procesar, de analizar, de discernir aquello que está recibiendo, pues está siendo idiotizado. La palabra del Señor debe ser meditada. La palabra del Señor debe ser anhelada por cada uno de los que estamos aquí y meditada por cada uno de los que estamos en este lugar. La palabra dice, la bienaventuranza dice en sí misma, debe ser nuestro deleite y debemos meditar en ella de día y de noche. Habla de continuidad, habla de constancia, para que usted y yo podamos entonces recibir esa bienaventuranza. ¿Sabe? Cuando usted y yo meditamos en la palabra del Señor, ocurre algo.
Y es que cuando se medita la palabra del Señor, hay una disposición en nosotros de cumplir el consejo que la Biblia nos da. Pero si yo simplemente leo la palabra y no soy capaz de internalizarla, esa palabra no va a producir cambio en nosotros. Conozco un hermano en la fe, estoy pidiendo al Señor que le ayude a madurar. Y al igual que a mi hermano, yo todavía sigo en proceso de maduración. No vaya a pensar que yo lo estoy diciendo aquí con alguna soberbia o arrogancia. Y siempre lo oriento, y tiene la casa, siendo evangélico, el Salmo 91 abierto en la casa, la Biblia abierta en el Salmo 91. Y yo le digo, ¿para qué tienes la Biblia abierta allí en el Salmo 91? Para que la protección de Dios esté sobre mi casa. Yo le digo, no te va a proteger así. No te va a proteger así. Tienes que, y ¿sabes lo que dice el Salmo 91? Bueno, no me acuerdo, pero lo tengo ahí abierto y allí está irradiando la protección de Dios sobre mi casa. ¡Mentira! Yo no sé si usted tiene la Biblia en su casa abierta en el Salmo 91. Ciérrala y luego la comienza a meditar. La abre para estudiar y meditar. Y miren en qué consiste la bienaventuranza, la promesa que el Señor nos está haciendo. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué necesita un árbol para poder vivir? Pues agua. Y es interesante, hermano, porque dice que será plantado junto a corrientes de agua. Todo árbol está compuesto de raíces, tallo, ramas, hojas, flores, fruto. Pero una de las partes esenciales para que el árbol pueda sobrevivir son las raíces. Porque las raíces lo anclan en la tierra y las raíces son las encargadas de ¿qué cosa? De buscar el agua y los nutrientes que la planta necesita para subsistir. Si yo siembro un árbol lejos de corrientes de agua y adicionalmente a eso no lo riego continuamente, ¿qué va a suceder con el árbol? Se va a morir, se va a marchitar, se va a secar, porque no encontró los recursos que necesitaba para mantenerse sano y vivo. Pero la Escritura dice que aquella persona que no anda en consejo de malos, que no se detiene en el camino de pecadores, ni que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que por el contrario se deleita en la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche, será como un árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de agua. Eso significa que esta persona recibirá de parte de Dios el sustento que necesita para mantenerse vivo y sano. ¿Por qué no lo dice de esa forma? Porque es un libro poético. ¿Por qué no lo dice de una forma más literal? Porque es un canto, es un himno y tiene poesía. Pero dentro del mensaje poético hay una verdad. ¿Y qué está diciendo? Está puesto en un lugar donde hay agua fresca. Hay agua que te va a alimentar. ¿Qué está diciendo el Señor a través del salmista? Está diciendo que si meditas en la palabra del Señor, que si la vives, que si la obedeces, que si la cumples, Dios garantizará el sustento que tu alma necesita. ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Seco? ¿Cómo está tu corazón? ¿Árido? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y muchas veces decimos, estoy atravesando un terrible desierto. Muchas veces decimos, me siento seco, es que el Señor como que me abandonó. Su presencia como que no está conmigo. Hermano, por Dios, ¿cómo decir que la presencia del Señor no está con nosotros si la Escritura dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la redención adquirida que está por manifestarse en nosotros? El detalle está, no es que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios no more en nosotros. El detalle está en cuánto yo quiero acercarme a Él, para que Él fructifique en mí, para que Él me vivifique a mí.
¿Qué lugar tiene la palabra del Señor en nuestras vidas? Pablo oraba y le decía a los colosenses que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Hay una necesidad imperiosa en nuestras vidas de la palabra de Dios en nosotros. Y sigue diciendo que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa que en el Señor, cuando vivimos de manera agradable a Él promete que tú y yo seremos productivos. Amén. ¿Cuántos quieren ser productivos para Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser productivos para Dios? Amén. Deja de escuchar el consejo de malos. No te detengas en el camino de pecadores. Deja de sentarte en silla de escarnecedores y empieza a deleitarte y a meditar en las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego dice, y su hoja no se marchita. Usted sabe lo que significa que la hoja de un árbol no se marchita. Las hojas de un árbol son muy importantes. ¿Y sabe por qué? Porque a través de ellas se realiza el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué significa el proceso de la fotosíntesis? Bueno, las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Pero no solamente ocurre ese proceso que es necesario para el resto de la vida en el planeta, sino que así ellos pueden producir los carbohidratos que la mantienen viva. O los hidratos de carbono, dirían los científicos. O sea que cuando dice que su hoja no se marchita, ¿a qué se está refiriendo? Sigue hablando de prosperidad. Sigue hablando de la capacidad de fructificar. Sigue hablando de la capacidad de mantenernos vivos. ¿Qué tan hostil es este mundo, hermano, para el creyente? Un mundo anti-Dios. Un mundo que niega la existencia de Dios. Un mundo que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cómo poder mantenernos nosotros firmes en este mundo? Pues viviendo la palabra de nuestro Dios. Nosotros hemos consignado un eslogan durante el mes de agosto y es salvar a la familia. ¿Cómo puedes salvar tu matrimonio? ¿Cómo puedes salvar a tus hijos? ¿Cómo puedes salvar a tus padres? ¿Cómo puedes salvar a tus familiares inconversos? Viviendo la palabra del Señor, viviendo de manera coherente los principios que Dios ha establecido. Y él termina dando la conclusión de la bienaventuranza y dice, en todo lo que hace, prospera. ¿Quieres un matrimonio próspero? Vive el rol que te corresponde según la palabra. ¿Quieres hijos prósperos? Instruye a tus hijos en los principios que están contenidos en la palabra de Dios. ¿Quieres un negocio próspero? Vive conforme a los principios financieros que establece la palabra del Señor. El versículo 4 dice, no así los impíos. El destino de los impíos es bastante terrible. Dígale al que tiene a su lado, no des lugar a la impiedad. Pero dígaselo como algo urgente, no des lugar a la impiedad. Porque el final de los impíos, dígale, no es nada bueno. El versículo 4 dice que los impíos son como la paja que lleva el viento. ¿Y usted sabe qué significa eso? Errancia. Diga conmigo, errancia. ¿Y qué es la errancia? Es andar de manera errante. Es andar sin rumbo, sin dirección. ¿Usted se imagina un cristiano que ande así? Sin propósito, sin dirección, sin orientación, sin conocer qué es lo que Dios quiere de él, lo que Dios espera de él. La paja que es llevada por el viento no tiene control de sí misma, sino que por donde sopla la brisa, allí ella va. Pero ¿sabe algo, hermano? El que está en Cristo no es errante. El que tiene a Cristo entronado en su corazón no vive en errancia. El que tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios no puede vivir en errancia. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso te está marcando la pauta, el camino, el sendero por donde tú
y yo debemos transitar. Si por un momento tú has dicho, mi vida como que no tiene sentido, este matrimonio no tiene sentido, estos muchachos no sé a dónde van a parar, yo creo que hay que reflexionar acerca de qué lugar le hemos dado a la palabra del Señor en nuestras vidas. Y sigue diciendo, versículo 5, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es maravilloso. Bueno, maravilloso. Es si estamos en el lado de los justos. Porque si estamos en el lado de los pecadores y de los impíos es fatal. Es apocalíptico, es siniestro, es fatídico. ¿Por qué? Porque dice que no se sostendrán los impíos en el juicio. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Este salmista no tenía la revelación completa, pero Juan en la isla de Patmos, el Espíritu de Dios le mostró que va a venir un día donde todos aquellos que negaron, despreciaron el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, serán resucitados. Es lo que llama la Biblia la segunda resurrección. Yo quiero estar en la primera resurrección, si es que muero antes del rapto, pero no en la segunda, hermano. La segunda es terrible, porque dice entonces que ni el cielo ni la tierra se van a encontrar, y todos ellos van a estar allí resucitados, y delante de ellos un gran trono blanco, y allí se van a abrir unos libros que van a mencionar todo el historial de estas personas, y va a estar también el libro de la vida. Y dice la Escritura que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Y cuando la Escritura dice allí, no se sostendrán en pie, no se sostendrán los impíos en el juicio, es porque en ese juicio, ante el gran trono blanco, no habrá oportunidad de arrepentimiento, ni en términos legales, ¿cómo es que se dice? De apelación. No habrá apelación, sino que estarán allí para decirle, por esta causa, ustedes están arrojados a este lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Por eso es que no se van a poder sostener en pie. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce quiénes son sus hijos. Dios conoce a quienes Él ha redimido. Dios conoce a aquellos que han sido sellados con su Espíritu. A Dios no se le puede burlar. Y sabe, está diciendo nada más y nada menos que ningún pecador tendrá parte con los redimidos del Señor. Algunos pudieran decir, eso da como miedo. ¿Y por qué tiene que dar miedo, hermano? Si nosotros fuimos justificados. Ahora nosotros deberíamos aferrarnos a lo que el Señor hizo por nosotros, a esa justificación gloriosa, a ese regalo que nos dio por gracia. Y el versículo 6 termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos. ¡Wow! Dígale que está a su lado, el Señor me conoce. Ahora le pregunto a usted, ¿el Señor me conoce? ¿El Señor me conoce? Y es interesante porque hoy en día se cree que Dios conoce a gente que hace milagros, que echa fuera demonios, que resucitan muertos, que sanan enfermos, que hacen señales y prodigios. Dice, no, ese es conocido por el Señor, porque si no lo conoce el Señor, si no es de Dios, no hiciera eso. Y el mismo Jesucristo dijo, en aquel día se van a presentar y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro.
Y el Señor les va a decir la misma palabra que está diciendo el Salmo 1 en el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos. Le va a decir: apártense de mí, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y quién es el que hace maldad? El pecador, hermano. ¿Y quién es el que hace maldad? El impío, hermano. Pero el justo vive para agradar por fe a aquel que lo llamó. La parte B del versículo 6 dice: pero el camino de los impíos perecerá. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Yo desconozco cuál es su condición, así como usted desconoce también cuál es la mía. Estamos en igualdad de condiciones, no se preocupe. Pero aquí está en medio nuestro el que sí conoce, el que conoce si estamos deleitándonos y si estamos meditando y poniendo en práctica su palabra. El que conoce si hemos cerrado nuestro oído para no escuchar falacias y consejos de impíos. El que conoce si no nos hemos detenido en el camino de pecadores, pero hemos seguido caminando en la senda de justicia. El que sabe si con nuestras palabras, en vez de burlarnos, mofarnos y humillar a alguien, estamos para edificar y para dar gracias a los que nos odian. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que hagas? Apártate del camino de la impiedad y vive la bendita palabra de nuestro Dios. Levanta tu mano al cielo y dile que estás. Si tienes que pedirle perdón al Señor en esta noche, es tiempo para hacerlo. Es tiempo también para darle gracias a Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias, Dios, y te adoramos, Rey. Tú eres digno de suprema alabanza. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, tú nos has justificado por medio de tu gracia. Tú nos has limpiado por tu sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que aún nos sigue limpiando nuestras conciencias de obras muertas. Señor, tú nos has dado la capacidad, por tu misericordia, de entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir de ti el oportuno socorro. Señor, en esta noche te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a vivir en justicia, a vivir en integridad, a vivir en santidad, a vivir en rectitud, a vivir en obediencia, a meditar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor, para que tú estés complacido en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, mi Rey. Si puedes darle un fuerte aplauso a Jesús.